como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 6 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que causa el crecimiento? ¿Qué es lo que provoca cuando un grupo está creciendo? ¿Qué provoca? Discordia. Empiezan ya, mira, y acá se nota que hay 2 grupos claves. Por eso siempre la Biblia habla de 2 grupos, ¿o no? Acá salen griegos y hebreos. Los griegos, ¿a quiénes estarían representando? A la multitud, a Israel perdida entre las naciones, que estaba retornando. Pero ¿cómo los judíos le miraban a los griegos? ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresa a la casa? ¿Cómo le miraba al hijo mayor? Este que vivió perdidamente con ramera y ahora quiere igualarse a mí, igualarse a nosotros. No, así hacía, ¿no? No quería servirle, no quería atenderle. Entonces, había también esa discordia ahí entre judíos y griegos. Pues los judíos tenían sus reglas, sus normas, su manera. Entonces ellos preferían atender mejor a los judíos, porque eso habían aprendido de su alajá. Que es alajá, las interpretaciones rabínicas enseñaban que al judío, a tu pueblo, a tu hermano, tienes que amarles. Pero al que no es a tu hermano, tienes que aborrecerle. Eso enseñaban. Hoy en día también muchas personas piensan así. Al que está contigo, al que está al lado de vos, ese tenés que amarle. Al que no es tu compinche, tenés que dejarle afuera. Que se muera nomás. Así. No la atienda muy bien. Entonces cuando hay un servicio, primero a los compinches, ¿no? Primero a los socios. Y después a los que son desconocidos. No. Pero hay otro problema. Entonces la queja, ¿a quién llegaba? A los apóstoles. Apóstoles, ustedes que no enseñaban el amor de Cristo. No hay amor acá. Enseñe, ¿qué pasa? Entonces los apóstoles, sí, ¿dónde? Acá hay un grupo, vamos allá a tener comunión ahí. Miren, hermanos, ustedes no tienen que ser así. Allá hay otra persona que está cerrado su corazón, no quiere más escuchar la palabra. Sí. ¿Dónde? Allá tenés que irte, tengo que visitar. Tengo que abrir el corazón. Hermano, no es así, mira la Biblia dice así. Apóstol, allá hay otra persona que se rota de su corazón. Y así tienen que estar los apóstoles, corriendo de acá para allá, abriendo corazones. Ese es el trabajo que Dios le encomendó a los apóstoles. ¿Es el trabajo que tiene que hacer el apóstol que predica la palabra? No, la Biblia no dice así. Entonces cuando empiezan los problemas, todo a quién le tiran. ¿A quién le...? Al pastor, al predicador, no. Él no tiene corazón. Él no le interesa a sus miembros. Él no nos ama. Él no nos pregunta cómo estoy. Aunque tampoco al pastor nadie le pregunta cómo está, ¿no? Pero el pastor sí tiene que preguntar cómo están los demás. Él no le importa luego. Solamente tiene sus predilectos. Sí, empieza ese corazón. Si hubieran aprendido la palabra, hubieran tenido ese corazón, ¿no? Si hubieran recibido la enseñanza, hubieran tenido ese corazón. Como solamente escuchaban prédica, solamente eran oidores de prédica, entonces a la larga la prédica solamente carga la cabeza. Acá te hace así grande y ya pesa la prédica. Pero la enseñanza es diferente. La enseñanza derrumba tu justicia y tu corazón.
Eso es lo diferente, aprender. En la enseñanza vos también te pones en el lugar que está el predicador. Porque vos también tenés que explicar y la persona no te entiende y tenés que bajar otra vez tu nivel, tu corazón y explicarle, abrirle y ahí comprender. Pero como la mayoría se está dedicando a oír prédica, no a enseñar, entonces ¿qué surgió después? La murmuración, la crítica. Eso es lo que ocurre acá. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquella eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Lo primero que se hace cuando hay murmuración, convocar a la multitud. No hablar a un pequeño grupito nomás. El trabajo de los apóstoles es hablarle en multitud, a todos juntos. Ese es el trabajo. Que nadie secretamente, se venía a decir secretamente, no, juntos. ¿Qué le dijo? Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y hoy en día si uno habla así va a decirle orgulloso ese pastor. Yo pico voy a estar atendiéndole a cada uno de sus necesidades de ustedes y descuidar la palabra. Qué orgulloso ese pastor. ¿Sí? Entonces a él no le interesa la nuestra vida. Hoy en día sí van a reaccionar la gente. Pero los apóstoles estaban diciendo así. No es correcto, no es justo. Esto no es bíblico, está diciendo. Cuando dice que no es justo, no es bíblico, no es la voluntad de Dios que una persona, por los problemas de las personas ahí en la multitud, deje el estudio de la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María? María se acercó a Jesús, se puso ahí, inclinada de rodillas, no sé cómo, y empezó a escuchar. Marta, mientras que hacía, trabajaba, servía. No es justo. ¿Qué era no justo para María? Que ella escuche y yo trabaje. No es justo. Ella también no es justo. Entonces, ¿qué tendría que hacer ella? Tendría que venir ahí, sentarse y escuchar también. Pero ella tenía otro deseo. Ella tenía que trabajar, quería hacer bien las cosas. Pero el propósito de Jesús era que ellos escuchen. Marta, Marta, eres una afanada y turbada. Porque hace muchas cosas. Hay una cosa que es necesaria. María escogió la mejor parte. ¿Cuál es esa parte? Escuchar. Ella quiere escuchar. Por eso después se vio acciones en su vida. Manifestaciones. Y esa cosa que está escuchando no se le va a quitar. Recuerden, toda la obra humana, todo el sacrificio humano, todo el esfuerzo humano, toda la voluntad humana que hagan en esta vida va a desaparecer. ¿Sí? Si la Biblia dice así, ¿no? Pero lo que han escuchado de Dios no va a desaparecer. Lo que han aprendido de Dios no va a desaparecer. Así está escrito. Entonces acá ellos están usando la palabra de Dios. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y a quién le dijo que busque de entre vosotros? ¿Quién era lo que se estaban quejando? Los griegos, ¿no? Típico, ¿no? Que los griegos representan a las naciones, ¿no? A los cristianos. ¿Cuál es la característica de los cristianos? Quejarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos sí, a mí no? ¿Por qué? Esa es la característica. Como tienen muy poco entendimiento de la palabra, lo primero que buscan es que se les sirva bien, que se le atienda bien, aunque se le está dando el privilegio, porque recién estaban incorporándose a unos griegos prosélitos, a unos griegos que se habían convertido al judaísmo. Se les estaba atendiendo y ya empiezan a quejarse, a querer sentirse superiores a los judíos. Eso ocurre también con nosotros. ¿Por qué ¿Qué se cree esos judíos? Nosotros tenemos la fe, nosotros también somos especiales. Empiezan a querer quejarse. Bueno, vamos a escoger entre sus adeptos, entre los griegos, 7 varones, que tengan buen testimonio, que tengan el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El conocimiento pleno y correcto de la palabra, porque por lo visto ustedes más o menos no mantienen. Se cambiaron de religión nomás, no se cambiaron a otro pueblo. Su religión nomás cambiaron. Entonces, el versículo 3, ¿no? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué dijeron los apóstoles que iban a hacer? Y ahora la pregunta que yo hago, ¿será que esto que están diciendo? Porque muchas veces de acá sale que, los apóstoles también tienen decisiones que ellos mismos toman. Entonces en la iglesia los pastores se pueden reunir, bueno, ¿qué les parece por mayoría de votos? Tomemos esta decisión. ¿Será que esta decisión ellos la están tomando de acuerdo a su sabiduría, intelecto, conocimiento, o tienen base bíblica? Tienen base. Si conocemos la Biblia, vamos a ver que ellos saben qué es más importante y qué es lo que le va a producir vida al pueblo. Pero si no conocemos la Biblia, vamos a pensar, mira, a ellos se les ocurrió esto, como son flojos, haraganes, solamente quieren estar todo el día tecoreí. Se le ocurrió a ellos, nosotros vamos a seguir durmiendo y meditando en el Señor. No. Ellos sacaron esto de la Biblia. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, a ver qué dice ahí. Mandato directo de Dios primero. Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra, no solamente de guardarlo y de oírlo, ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Y sigue. Pero vamos a hacer un salto hasta el versículo 17. Versículo 17. Dice, 6:17. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Y en ese momento los apóstoles tenían muchos enemigos, ¿no? Se estaban levantando los enemigos. Entonces, si ellos dejaban el mandato de Dios, la ordenanza de Dios, y se dedicaban al servicio y a las obras y a las actividades, ahí vienen los enemigos encima. Versículo 19. Ese ya leímos. 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, atiendan bien esto, cuando tu hijo te pregunte por qué vivía así, por qué hace estas cosas, ¿qué le vas a responder? Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó? Porque cuando tu hijo es niño, vos le decís, hijo, tenés que aprender esto, hijo, tenés que saber esto, hijo, tenés que conocer esto. Y si no sé por qué, pues tengo que aprender. Mi papá dice que tengo que aprender todos los días. Pero va a llegar un tiempo que te va a decir, papá, elimínese. Yo le doy significado a cosas. ¿Qué significan estos mandamientos, estas leyes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que guardarlas? Y miren la respuesta. Entonces, versículo 21, dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros, grandes y terribles, en Egipto, sobre Faraón, y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué es lo que la humanidad en este tiempo pide? ¿Qué es lo que clama? Justicia, justicia, quiero justicia. Así clama, ¿no? Queremos justicia. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Dice la canción, ¿no?
si mi hijo no se vuelve hacia mí? Todo el mundo vive conforme a su deseo, olvidándose de la palabra. Entonces, ¿cómo va a tener justicia? Entonces, aunque tu hijo no entienda al principio, ¿por qué le tenés que enseñar estas leyes? Cuando ya llega una mente que entiende, le vas a decir por qué. Porque éramos esclavos. Egipto representa el mundo. Faraón representa a Satanás. Nosotros, ¿qué le podemos decir a nuestro hijo? Que estuvimos en Egipto también. Nosotros estábamos en un lugar peor. Estábamos esclavizados por Satanás en este sistema, en este mundo. Pero un día, nuestro Salvador, Jesucristo, nos liberó. Nos sacó de ese lugar para que guardemos su palabra, para que cumplamos sus estatutos y mandamientos. Eso le vas a enseñar a tu hijo. Eso es lo más grande. Mientras no, si no hacemos lo que Dios nos dice, opa justicia. ¿Qué viene entonces? La injusticia, los dolores. ¿Por qué sufrió tanto el pueblo judío? Porque abandonó su palabra. Pedro y los apóstoles están entendiendo esta cosa, ¿o no? No podemos dejar mal la palabra porque es lo único que va a traer justicia a nuestra vida y prolongación a nuestra vida. Es lo que va a hacer que perseveremos y continuemos y que seamos discípulos verdaderos. Otro texto, 7:6, Deuteronomio 7:6. ¿Para qué Dios le escogió al pueblo de Israel? ¿Para qué nos escogió a nosotros? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos hizo salvos? Justos, santos, perfectos, sin mancha, sin pecado. Heredia. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Aquí está escrito en Deuteronomio, que es confirmación de la palabra, significa. Libro de Deuteronomio. 7:6 dice así: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo común y corriente. ¿Así? No, yo soy un cristiano común. Yo soy cristiano común nomás, hermano común. ¿Existe el hermano común? ¿Quién es el hermano común? No sé yo si existe hermano común. Nosotros somos hermanos comunes nomás. ¿Hay hermano común? No. Dios te ha escogido para que sea un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, dice. Todos. Vos no podés ser alguien común. Vos sos alguien especial para Dios. Después, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Primera palabra, amó. Se entregó, se va a entregar por usted, porque hizo un sacrificio. Les amó bastante y hizo un juramento también. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre del mano de Faraón, rey de Egipto. Porque les amó y hubo una promesa y un pacto previamente. Versículo 9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Y hemos visto el caso de Ananías y Zafira. Dios mismo se encargó. Hemos visto el caso del Antiguo Testamento de Acán. Hemos visto el caso del rey Saúl. Hemos visto todos los casos. Después, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Por eso los apóstoles no podían dejar la palabra. Pero bueno, esto es el Antiguo Testamento. ¿Dónde hay pruebas en el Nuevo Testamento de que esto es así? El Mesías, nuestro Maestro verdadero, habló algo al respecto. Vamos a San Mateo 5. A ver qué dijo Jesús. San Mateo 5. Ya para que escuchemos la voz del Maestro. La voz del Maestro dice así. Versículo 17. 5:17. No penséis, miren que no quieren ni que piensen, ¿no? Ni se le ocurra pensarlo, que he venido a abrogar la ley o los profetas. Cuando se refiere a la ley, se refiere a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, conocido como la Torah. No penséis que he venido a abrogar esos 5 libros, a decir que esos mandamientos, eso que escribí ahí, terminó ya. No, jamás. Ni los profetas, que son Jeremías, Isaías, Ezequiel, Osea, etc. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Entonces, respecto a él, está diciendo que vino para cumplir. Ahora respecto a nosotros. Bueno, está bien que él cumpla entonces, lo respecto a nosotros. Porque de cierto os digo que hasta que pasen, versículo 18, el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahora sí, respecto a nosotros. De manera que cualquiera que quebrante, primero que dice quebrante, uno de estos mandamientos, muy pequeño, y segundo, no solamente quebrante, ¿qué más? Dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado, en otras traducciones dice, no será tenido en cuenta. En otras traducciones dice, no será tenido en cuenta. No se le ve, al pequeño no se le ve nada. Si la quebranta y enseña a quebrantar, no, nosotros ya no tenemos que cumplir más la ley, no tenemos que más hacer estas cosas, ya eso terminó. Ahora por la gracia. Vamos a servirle a la gente, vamos a hacer actividades, vamos a hacer servicios sociales nada más. Con eso no estamos diciendo que eso no es lo correcto, que hacer servicios sociales no es correcto, porque ellos hacían. El problema es dejar la escritura, la palabra y enseñar que esto ya no es necesario. Eso es pecado delante de Dios. No las haga y enseña a no hacerlas. No será tomado en cuenta en el reino de los cielos. Y si por si acaso vos no sos tomado en cuenta en el reino de los cielos, te va a ir bien, vas a ser feliz. Allí será lloro y crujir de dientes, dice la Biblia. Lloro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y crujir de dientes. Todo va a sufrir esta persona. Por eso, palabra del maestro. Continuemos. De manera que cualquiera, versículo 19, que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más, cualquiera, primero que dice que los haga, así dice o no, que los haga, como está diciendo en Deuteronomio. Está mandando, hágalo. Cualquiera que los haga y los enseñe. ¿A quién se le encomendó enseñar esta palabra? A los apóstoles. Ellos han escuchado directamente la voz de ¿quién? Del maestro, de Jesús. No pueden salir de él. Y el maestro le confirmó lo que está escrito en la ley de Dios. A cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Grande. Y Daniel lo confirma. Porque dice que los justos resplandecerán y enseñarán justicia a la multitud. Eso está diciendo Daniel. Los que enseñan justicia resplandecerán. Así habla. Porque os digo, versículo 20, que si vuestra justicia, y recuerden que no tendremos justicia si no hacemos la palabra de Dios, dijo Moisés. Vuestra justicia no fuere mayor que a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y mi pregunta es, ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Mientras pensamos, voy a tomar agua. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? ¿Quién sabe? La ley, los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos. Entonces Dios está diciendo que yo tengo que tener cosas más especiales que eso, que una persona que estudia la ley de Dios, que estudia los profetas, no sirve para nada. ¿Eso es lo que estoy queriendo decir? No. ¿Qué era la justicia de los escribas y fariseos? Y para confirmar otra vez, vamos a San Mateo 23. San Mateo 23. Palabras del maestro. Palabras del maestro. San Mateo 23, versículo 1. Atiendan bien lo que dice acá Jesús que tenemos que hacer. Versículo 1, 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Esto va para la gente y sus discípulos. Acá para todos igual. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ya, ¿ustedes saben qué es cátedra de Moisés? ¿A qué se le llama cátedra? A la enseñanza, a un lugar donde se enseña, o a un grupo que enseña, o a un movimiento que enseña, o a algo que se enseña. A eso se llama cátedra. En este caso dice que una banca tallada de piedra, donde se sentaban ahí los fariseos, los escribas, y ellos se levantaban y leían los escritos, los 5 libros, los profetas, ellos lo leían. Después de leerlo todo, lo enrollaban y empezaban a decir, ustedes son unos, empezaban a dar su discurso. Entonces, atiendan bien, ¿qué es lo que Jesús quiere que ellos hagan? Dice aquí, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos,
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. En otra traducción más antigua está escrito, todo lo que os digan que está escrito, dice. Por alguna razón alguien sacó eso que está escrito. Pero en una traducción más antigua, ustedes pueden averiguar, busquen ahí, ¿dónde es una traducción más antigua? San Mateo 23, investiguen. Está escrito, todo lo que os digan que está escrito, guardadlo, dice, y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dice. Ahora se están dando cuenta cuál es la justicia de los fariseos, su hipocresía, su vanagloria, su falsedad. Entonces, si vos no tenés una justicia mayor que esta, no vas a entrar al reino de los cielos. Si vos no sos, no dejás de ser hipócrita, no dejás de ser falso, no dejás de ser mentiroso, engañador, burlador, solamente que lee y viví otra vida, no vas a entrar al reino de los cielos. Tenés que tener esta justicia. Por eso, lo que digan que está escrito, háganlo, porque es palabra de Dios. Pero cuando escuchen sus obras, sus acciones, sus cargas, no lo hagan. ¿Me está enseñando a ser rebelde o no? ¿Por qué van a ser rebeldes? Porque ellos dicen lo que dice la Escritura, pero hacen otras cosas. Enseñan otras cosas. Viven falsamente. Son falsos. Entonces no tenemos por qué seguirles. Solo lo que digan que está escrito podemos hacer. ¿Entiéndenlo? La enseñanza de Jesús. Sí. Muy claro. Y más abajo dice, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y la primera silla en la sinagoga, y la salutación en la plaza y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos enseñan la Escritura, pero después le ordenan y atan cargas. A eso se le llamaba a las obras de la ley. Hagan esto, hagan aquello, hagan esto, hagan aquello. Montón de ordenanzas, pero que ellos no querían cumplir. Pero ellos, ¿cómo querían estar? En los primeros asientos, en los primeros lugares, que se le llamen rabí, 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 que se le exalte. Eso querían hacer. Cualquier similitud con la realidad no es coincidencia. Es verídico. Es verídico, no es coincidencia. Es verídico. ¿Está bien? Bueno, ahora sí volvamos a Hechos. Bueno, entonces, todo por entender este versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿De dónde sacaron para decir esto? Tenían base bíblica. La Torá, los profetas, la enseñanza del maestro nos obliga a perseverar en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra. ¿Qué es lo primero que crecía? Dice ahí, la palabra. ¿Qué es lo que tiene que crecer? La palabra. Y atiendan bien, seguido de la palabra, ¿qué tiene que crecer también? Y el Señor, la palabra del Señor, y el número de los oyentes se multiplicaba. Así está escrito ahí, ¿no? ¿O no leyeron? ¿Cómo dice ahí? Oyentes. ¿En su Biblia dice oyentes? Discípulos. ¿Qué es discípulo? ¿Qué es un discípulo? Una persona que no entiende nada, no sabe nada, vengo por venir. Uno que estudia, aprende, desarrolla, cambia, experimenta, enseña después. Eso es un discípulo. Entonces, no se quebranten si no hay multitud de oyentes, pero alégrense si el discípulo está creciendo, aunque sean 5, 6, 7, 8. Sí, hace un año atrás teníamos 2 discípulos, 3 discípulos y teníamos 50 oyentes. ¿Servía eso? Pero pasando el tiempo, aumentaron los discípulos y disminuyeron los oyentes. Ahora ya poco vienen. ¿Pero qué aumentaron? Los discípulos. Eso es lo que tiene que aumentar en una congregación.
Discípulos, no oyentes. Los oyentes tienen que ir convirtiéndose en discípulos. ¿Sí o no? Pero si los oyentes quieren ser toda la vida oyentes, entonces nunca van a formar parte de este grupo. No van a ser censados, no van a ser numerados aquí. Van a siempre estar ahí como oyentes. Entonces cuando aumentaba la palabra, cuando cambiaba la palabra, cuando se compartía más la palabra, ¿qué es lo que tiene que crecer? Discípulo. Claro, oyente va a ir desapareciendo, porque el oyente no quiere oír mucho, aunque se le dice oyente. No quiere aprender mucho. Hasta ahí nomás. Por eso, a medida, y esto es así, a medida que aumente el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra, algo va a ir disminuyendo. ¿Qué cosa? Los oyentes. ¿Pero qué va a ir aumentando? Los discípulos. Los discípulos. ¿Sí? Los discípulos van a ir aumentando, los que entienden, los que comprenden, los que debaten, los que sacan aquí, estudian y después ya comparten también a otros oyentes para hacerlos también discípulos. Así está escrito. Por eso acá ocurre estas cosas. Y crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya hasta los sacerdotes empezaban a creer en los discípulos. Estos siete hombres griegos, todos son nombres griegos, están representando la plenitud de los gentiles. Dios preparó entonces hombres preparados para ir a compartir a estos gentiles. Entonces ellos le iban a demostrar por medio de la palabra que nosotros no tenemos que solamente cambiar de religión, sino tenemos que ser verdadero israelita. Aunque ellos eran griegos, y prueba de esto, ¿quién va a dar? Esteban. Este va a ser la prueba. No solamente ellos fueron escogidos para servir en las mesas, para hacer servicios sociales. Esa es la manera que iban a comenzar su ministerio. O toda la vida ellos tenían que ser solamente servidores de mesa. No. Ellos estaban preparados para predicarle y hacerle entender que estas murmuraciones y esas quejas no vienen de Dios. No es de un discípulo de Dios. Para eso estaban preparados. Entonces iban a entrar ahí en medio del pueblo, compartiendo, hablando, enseñando, predicando y sirviendo. 2 trabajos iban a hacer. ¿Me entienden o no? Es el trabajo que hacen los diáconos, son llamados diáconos. Comparten, le atienden, si le falta algo alguien le llama, te falta algo hermano, te preocupa, mira, ve. Así escogieron, entre ellos. Hay esa clase de personas entre nosotros, a medida que un discípulo, que yo me imagino por qué Dios le escogió, o los apóstoles escogieron a estos 7. ¿Será que ellos estaban siempre ahí, lejos, allá? Estaban en el medio de los que sí, yo también creo que está mal todo acá. Estaban en los que se quejaban, en los que murmuraban. ¿En dónde está? ¿Qué será que estos 7 se pasaban haciendo? Pegado a los apóstoles. Cada vez que los apóstoles enseñaban, ellos estaban ahí. Cada pequeña reunión de los apóstoles, ellos estaban ahí. Porque ellos fueron testigos de todas las cosas. Desde el principio. Por eso les escogieron. Porque tenían confianza que no solamente iban a ser obreros, sino también maestros. ¿Entienden?